Muy buenas tardes, bienvenidos al webinario de gestión de procesos. Mi nombre es Gerardo Cerda Neumann, de la comunidad informática gestionenti.com, y en este día miércoles, en pleno invierno, pese que estoy en Puerto Varas y un balneario muy bonito al sur de Chile, hay un día precioso, de hecho estoy con las cortinas abiertas en luz natural. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a trabajar, compartir el tema de gestión de procesos, pero del punto de vista de un autor que los que ya me conocen saben que yo hace muchos años que sigo, que es Juan Bravo Carrasco, con el cual he tenido la suerte y el honor de poder participar en varios talleres, a veces como alumno y en otras veces apoyándolo en la dictación de dichos talleres. Por eso que en esta diapositiva que comparto acá, aparece la portada del libro Gestión de Procesos, que ha subtitulado Una necesidad vital. Esta es la última edición al momento de grabar este webinario. Esta edición es la octava del año 2019. La gestión de procesos es un tema que siempre me ha fascinado porque no tiene tanto marketing, no es tan comentado, pero sin embargo es increíblemente poderoso. De hecho, en el blog de la comunidad yo escribí un artículo, un comentario. Voy a dejar el link en la descripción del video para que lo puedan revisar. ¿Por qué lo encuentro poderoso? Porque con una serie de principios no tan complejos que vamos a ver hoy día, cualquier persona con un mínimo de preparación, incluso no necesariamente siendo ingeniero informático o analista de sistemas, una persona con conocimiento de administración, incluso podríamos decir solamente con sentido común, puede hacer muchos aportes con la gestión de procesos. Existen varias propuestas, ideas o conceptos relacionados. Nosotros vamos a trabajar con lo que propone este autor chileno, el doctor Juan Bravo Carrasco, que ya va en la octava edición del libro. También he tenido el honor de hacer comentarios, sugerencias, aportes, y Juan, que es un caballero, ha tenido la gentileza de mencionarme los agradecimientos, cosa que yo valoro muchísimo. Para partir, la gestión de procesos es algo que se puede compartir en toda la organización. Por eso decía que no necesitamos ser informáticos para llegar, como quien dice, con la idea, con el concepto, con la técnica. Y hay tres grandes momentos, podríamos decir, o prácticas asociadas a la gestión de procesos. En el primer lugar, como aparece aquí en la imagen, la incorporación. Es cuando yo propongo a la organización, mira, ¿por qué no incorporamos la gestión de procesos? Procesos, sirve para todo esto. Entonces, exponemos la contribución, planeamos cómo lo vamos a incorporar, armamos una estructura y vamos a empezar a trabajar de manera distinta, así que necesitamos hacer gestión del cambio. Entre paréntesis, Juan tiene un libro específico que habla de gestión del cambio, muy, muy, muy interesante. Acuérdense que yo creo injustamente los informáticos tenemos esta imagen como que somos medios torpes en la parte relaciones humanas, como que llegamos con nuestra idea, así hay que hacerlo y punto. No, eso es una caricatura, nosotros no somos así, y ser así es ser torpe. Nosotros debemos entender de que con nuestras soluciones, en este caso, haciendo gestión de procesos, vamos a cambiar la forma de trabajar para mejor, por supuesto, pero las personas tienden a rechazar el cambio, salvo cuando vean que es algo positivo. Todos aceptamos el cambio cuando es algo positivo, ¿no es cierto? El ejemplo más típico, todos tenemos celular, eso ha sido un cambio social impresionante, que yo creo que no nos damos ni cuenta. En unos 10 años más, cuando se estudie, se analice, nos vamos a dar cuenta de todo el cambio que significó, en general en positivo, los celulares. Bueno, la gestión de procesos también es un cambio gigantesco en positivo para las organizaciones. Entonces, primero tenemos que pensar cómo incorporarlo. Ahora, partamos por compartir entre nosotros, bueno, ¿cuál es la gran contribución? Ni más ni menos que la gestión de procesos nos permite lograr que la organización, cualquiera sea, no tiene por qué ser una empresa, podría ser una junta de vecinos, podría ser una agrupación de iglesia que ayuda a la comunidad,
o puede ser un negocio, puede ser un gobierno también, una municipalidad, lo que ustedes quieran. Cualquier organización humana no es más que una suma de procesos. Tradicionalmente, cuando se describe una organización, si no me creen, busquen, por ejemplo, la municipalidad de, yo vivo en Quinta Normal, podría ser la de Puerto Vara donde estoy, Quinta Normal, Cerrillo o cualquier otra. Vean cuando describan la organización y se van a fijar de que salen algunos datos históricos de cuándo es, y después siempre aparece la estructura organizacional. Está el alcalde, los consejeros, los distintos departamentos, y eso está bien, es correcto. Es como cuando escribimos un ser humano, ¿no es cierto? Fisiológicamente tenemos pulmones, corazón, riñones, brazos, qué sé yo. Pero eso es una mirada. La otra mirada de una organización, cualquiera sea, son las actividades que le son propias y por las cuales existe. Y en el caso de una municipalidad, ¿no es cierto? La municipalidad está para ayudar a la comunidad, gestionar los recursos, encargarse de la salud, la seguridad y otros temas más. Han sido fundamentales en este tiempo, ¿no es cierto?, de la pandemia que hemos estado viviendo. Entonces, lo podemos imaginar como que la estructura organizacional, que normalmente es como un árbol jerárquico, ¿no es cierto?, el alcalde, el consejo, los distintos departamentos, es como un árbol, ¿sí?, que es más bien vertical, porque este es el departamento de aseo y ornato, y ahí hay gente administrativa, las personas que salen a cortar los árboles, los que riegan los parques, todo ese tipo de cosas. Es como algo jerárquico, es decir, como un árbol que va entrando en más profundidad. Pero resulta que los procesos son horizontales. Los procesos atraviesan la organización en forma horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas tienden a pensar, yo pertenezco al departamento de aseo y ornato de la municipalidad, yo me encargo de, o soy responsable de regar los árboles, podarlos y qué sé yo. Y ese es mi punto. Pero resulta que no me doy cuenta de que lo que yo hago tiene que ver con lo que hacen otras personas de otros departamentos, que a lo mejor ni siquiera los veo. Y esto que estoy hablando no tiene la intención de decir que la gente de la municipalidad se encierra en sí mismo. No, todos lo hacemos. Es natural que cuando yo estoy en una institución de educación, por ejemplo, ya que es mi caso, que es lo que yo hago básicamente, yo estoy en una escuela específica y de repente veo a mis colegas de otras escuelas, pero no interactuamos mucho. Sin embargo, somos responsables de un proceso que atraviesa a todas las escuelas. Entonces, esa mirada, que ha sido la mirada mayoritaria e histórica, es bueno, primero, ¿quién es mi jefatura? ¿No es cierto? Hago así como mirando para arriba porque jerárquicamente se muestra siempre la jefatura como sobre mí, digamos, administrativamente. ¿Sí? Entonces, ¿con quién interactúa? ¿Quién es mi equipo? Y listo, esa es mi mirada. Pero resulta que es mucho más útil, y ahí está lo que proporciona la gestión de procesos, tener una mirada transversal, darme cuenta de que lo que yo hago es muy importante para que otra persona pueda terminar y cumplir con sus responsabilidades, salirse del metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, la gestión de procesos permite eso. Permite que todos nos demos cuenta que lo que hacemos, qué es lo que aporta, para qué sirve, que nos demos cuenta que cualquier organización no es más que una suma de procesos. Ya vamos a hablar del concepto como tal, pero adelantamos que un proceso tiene un objetivo, tiene recursos y tiene un dueño de proceso. Y ahí empiezan los temas. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Este fue uno de los temas que yo traté como estudio de caso cuando hice mi tesis de magíster, que era la tramitación de solicitudes. Cuando hice el magíster hace hartos años ya, estaba en una universidad y la aplicación práctica de mi tesis de magíster fue relativa a la solicitud de los estudiantes. Entonces, la típica situación que se la pueden imaginar, llega un estudiante y está con problemas económicos, inventemos, y va a su escuela, lógico, ¿dónde va a ir? No va a ir a hablar con el rector, ¿no es cierto? Va a donde su escuela, lo atiende un personal administrativo, una secretaria, qué sé yo, y le explica, mire, estoy complicado para pagar la cuota, o estoy atrasado con las cuotas, o algo así. Entonces la persona le dice, mire, usted puede pedir eliminar una cuota, supongamos. Perfecto, qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo se hace? Bueno, tiene que llenar este formulario, supongamos que lo llena, pensemos algo tradicional, un formulario en papel, algo sencillo. Y la persona llena los documentos, lo que corresponde, qué sé yo, entregará
algún documento que respalda que está con problemas económicos, inventemos gastos médicos de la familia, lo que sea. Y entrega el documento. ¿Quién lo recibe? Una secretaria de la escuela donde esta persona estudia. Pero la secretaria no resuelve, la secretaria se lo entrega a, supongamos, al director de carrera, el director de carrera lo revisa, está todo bien, y lo envía a finanzas. Lo envía, en el caso de un documento en papel, lo envía físicamente a un área que se llama finanzas. Puede ser algo electrónico, supongamos que tiene un workflow o algo así, o puede ser un documento, un formulario que lo envía por email, o lo que sea. Pero si ustedes lo piensan, el director la secretaria ya hizo lo que tenía que hacer. El director de carrera ya hizo lo que tiene que hacer. Y ahora tenemos que esperar la respuesta de finanzas. Entonces, pasa una semana, pasan 2 semanas, supongamos, y el estudiante vuelve. ¿Y a quién le pregunta? No va a ir a finanzas, ¿no? Le pregunta a la secretaria. Y la secretaria dice, no, todavía está en trámite. Y la secretaria no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en ese minuto el proceso se está mirando como cada cual hace su partecita, pero nadie sabe qué está haciendo el otro, y lo más probable es que no sepa cuándo va a llegar la respuesta tampoco. Entonces eso empieza a producir molestia. Es incómodo para la estudiante que no tiene la respuesta, es incómodo para la secretaria que no puede hacer nada más, porque ella jerárquicamente no puede agarrar el teléfono, llamar a finanzas y decir, oye, ¿qué pasa con la solicitud de esta persona? ¿Cuándo va a estar? Lo más probable es que no pueda. Lo más que puede hacer es hablar con la directora o el director de carrera. El director de carrera puede hacer una gestión, pero va a consultar nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ahí no hay visión de proceso. ¿Se fijan? Si ese proceso estuviese bien definido, estoy hablando, acuérdense, en el contexto de la institución donde yo hice la aplicación de mi tesis de magíster, no estoy hablando de ninguna institución en específico. Entonces, como no hay una mirada de proceso, nadie sabe qué están haciendo los otros. Bueno, estamos hablando de una situación donde hay buena voluntad, porque muchas veces, espero que no lo hayan vivido, pero lo más probable es que sí lo hayan vivido o lo van a vivir, cuando ustedes están en una situación equivalente, no necesariamente pidiendo un descuento o postergar una cuota, sino cualquier cosa que ustedes soliciten, cualquier trámite que hagan, ¿sí? Van a volver a preguntar y la persona, como no sabe, le va a echar la culpa. Miren, nosotros lo enviamos, ellos siempre se demoran, le empiezan a echar la culpa a los otros, a la otra parte de la organización, cualquiera sea, puede ser una junta de vecinos, una empresa, da lo mismo. Eso sucede. ¿Por qué? Porque no hay visión de proceso. Ese es el gran aporte o la gran contribución de la visión de proceso, por lo tanto de la gestión de proceso. Cuando nosotros incorporamos la lógica de gestión de proceso que vamos a ver hoy día, cambia tu mirada de la organización. Todos entendemos que somos parte de la misma organización y todos entendemos que ayudamos a que los procesos funcionen bien. Es muy, muy interesante esto. Bueno, yo creo que ya, espero que se haya entendido para dónde vamos con la importancia de la gestión de procesos. Luego, bueno, pero ¿cómo hacemos gestión de procesos? Hacemos modelos, ¿sí? Elaboramos un mapa de procesos, ya vamos a ver de qué se trata, hacemos una representación, perfeccionamos, porque, fíjense, las cosas se hacen de alguna manera. Cuando ustedes llegan a trabajar a una organización madura, yo sé que algunos de ustedes ya están trabajando o han trabajado, por lo tanto piensen lo siguiente. Cuando ustedes llegaron a trabajar donde sea que hayan trabajado, no necesariamente como informáticos, da lo mismo, ¿sí? La pregunta es, cuando ustedes les presentaron la organización, les dijeron qué proceso, que a lo mejor no con ese nombre, pero le dijeron en qué actividad, o en el fondo, en qué proceso van a participar, les explicaron, les mostraron el proceso completo para que ustedes entendieran todo el contexto y además cuál es el aporte que ustedes hacen. Y otra cosa importante, ¿quién es el dueño del proceso? Si la respuesta es sí, entonces significa o es una señal de que es una organización, puede ser una empresa o no, da lo mismo, madura. Pero lo más probable es que no tengan esa experiencia. Entonces, al representar los procesos con una técnica muy simple que ya vamos a ver, lo podemos publicar. Puede estar en una pizarra en papel, puede estar en una carpeta en PDF, bueno, vamos a ver qué se hacen en PowerPoint, vamos a ver también por qué se hacen en PowerPoint, pero ahí están los procesos. Ahora, ¿por qué se representan gráficamente? Porque a las personas nos es más fácil entender diagramas que texto. El texto tiene que interpretarlo, el diagrama es más fácil de entender, ¿sí? Y además estamos acostumbrados a los diagramas. Bueno, pero fíjense que no solamente representamos los procesos, los perfeccionamos. Está demostrado, yo lo he vivido.
cuando he aplicado estas técnicas, que solamente por describir el proceso, las personas, porque se hace entre todos, ¿eh? Acuérdense, no es que llegamos nosotros como informáticos, señor, aquí está el proceso, este es el proceso correcto. No, 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 no. Nosotros llegamos a trabajar con las personas que participan en el proceso y entre todos describimos el proceso, entre todos. ¿Ah? Eso se llama modelamiento participativo. Al final les voy a dar un ejemplo que les va a sorprender, un ejemplo cotidiano, de hecho lo vi hoy día en un video que vi más temprano. Van a ver a lo que llega la importancia de que entre todos tengamos una representación gráfica de los procesos en que estamos participando. Y además no requiere mucha tecnología, por eso es que usamos PowerPoint, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, solamente por describir el proceso ya lo empezamos a mejorar, porque nos empezamos a dar cuenta, por eso tú me pedías esto, lo necesitas para esto otro, yo no lo sabía. Si en general las personas no actuamos de mala fe, las personas actuamos mal generalmente por ignorancia, por no saber que lo que yo hago afecta al otro. Así que podemos perfeccionar o mejorar el proceso, elaborar un procedimiento, un documento muy cortito, no más de 5 páginas, que describe un proceso, un procedimiento, la descripción de un proceso. Y luego implantamos. Implantamos significa que todos lo empezamos a usar. Pero no es tan difícil, porque como lo hicimos entre todos es fácil empezarlo a implementar. No es esta imagen de que llega alguien y nos dice, hágalo así. Esa es la parte de modelación. Y luego viene la parte de dirección de procesos, donde podemos priorizar los procesos que son más importantes, los evaluamos cada cierto tiempo, los rediseñamos. Un proceso naturalmente tiende al desorden. Eso es un principio de la teoría general de sistemas que está incorporada en este estupendo libro de gestión de procesos de Juan Bravo. Todos los sistemas tienden al desorden, los procesos también. Así que cada cierto tiempo los rediseñamos, los controlamos para que se manejen o estén dentro de ciertos márgenes y podamos hacer mejora continua. ¿Ya? Bueno, esta es la lista de temas, que es un proceso, ya lo adelantamos. ¿Qué es la gestión de procesos? Ya lo adelantamos. Algunas claves. Vamos a ver algo que ocurre, una pequeña ironía, aunque usted no lo crea, es algo que ocurre en las organizaciones. Ustedes vayan comparando lo que estamos viendo acá con lo que ustedes han vivido y a lo mejor han tenido experiencias distintas, ojalá, pero en general sucede así. ¿Cómo hacemos modelamiento visual? ¿Cómo levantamos los procesos? ¿Cómo los identificamos? El mapa de proceso, ¿cuál es? Los flujogramas, herramienta fundamental. Esa es bueno, el mapa de proceso, el flujograma se hace en PowerPoint. Algunos criterios, porque cuando mejoramos los procesos, tenemos que darnos cuenta qué es lo que ocurre la mayoría de las veces. Eso se llama curso normal de los eventos. Nosotros queremos mostrar el proceso tal cual ocurre el 95, 98, 99% de las veces. Y las excepciones las describimos como excepciones. O sea, cuando ocurre esto que se sale de la norma, entonces lo tratamos como una excepción. Pero el proceso está descrito de la forma más simple posible. Vamos a ver cómo levantar los procesos. Vamos a tener que identificar algunos indicadores, la responsabilidad respecto a los procesos, y les quiero mostrar ese ejemplo que les va a llamar la atención. A mí me sorprendió mucho, de modelación visual participativa. Bueno, que un proceso es un ciclo completo que parte y termina, tiene una serie de actividades y aporta valor ¿a quién? Al cliente. Un proceso es un conjunto de actividades que aportan valor al cliente, y el cliente es el que paga el servicio. ¿Sí? Ustedes saben que yo no considero a los estudiantes como clientes, pero desde el punto de vista legal sí lo son, porque ustedes contrataron un servicio educativo. Entonces, todo lo que aporte valor a los clientes, a los estudiantes, a los pacientes, ¿sí? A los vecinos de la Junta de Vecinos, a las personas que viven en la comuna, en el caso de una municipalidad, a los clientes del banco, en el caso de los procesos bancarios, por ejemplo, de trámite de créditos, ¿ya? Todo lo que aporta valor es un proceso, pero tiene que estar bien descrito y tenemos que estar todos de acuerdo que ese es un proceso. Acuérdense que un proceso siempre debe tener un dueño. ¿Sí? Cuando ustedes vean, donde lleguen a trabajar, y si me equivoco, por favor, me envían un email y me dicen, se equivocó, encantado de saberlo, pero si ustedes llegan al lugar que sea, a la NASA, al Banco Central, al lugar de Cristo, donde sea, y ustedes preguntan, ¿y quién está a cargo de este proceso?
y la respuesta es todos, ese proceso está muerto. Porque el todo no funciona, tiene que haber un responsable. ¿Por qué? Por un motivo obvio, sí. Cuando el proceso anda bien no hay ningún problema, pero cuando hay alguna dificultad, oye, yo no tengo nada que ver, Juanito está a cargo, no, Pedro, no, Diego, no funciona así. Ahora, estar a cargo de un proceso tampoco es una maldición, es lo normal, es lo que corresponde, pero si ustedes tienen la mirada de gestión de proceso, ustedes deben saber que para que a mí que me dejen a cargo de un proceso, debo tener, uno, la autoridad, eso significa que si yo tomo decisiones me van a hacer caso, eso es autoridad, y segundo, los recursos, cuidado con eso. No es raro que a una persona le pasan, Pedro, toma, aquí tú estás a cargo del proceso de despacho de mercadería a los clientes, pero resulta que la persona que es la que asigna los camiones para enviar las cargas no me hace mucho caso porque depende de otro departamento. Bueno, entonces te estás mintiendo, a propósito o sin saber. No eres el dueño del proceso. Por lo tanto, esto ya vale todo el webinario. ¿Qué es esto? Lo siguiente. Si ustedes los ponen a cargo un proceso, lo primero que tienen que hacer es analizarlo, conversar con todas las personas y darse cuenta si esas personas les van a hacer caso, o sea, reconocen su autoridad, primero. Y segundo, si tienen los recursos. Porque si ustedes le ponen a cargo un proceso y no tienen todos los recursos, después cuando haya problema, ¿a quién le van a pasar las consecuencias? A ustedes. Entonces, lo primero que ustedes hacen, revisan el proceso y se dan cuenta, oye, pero yo no puedo asignar los camiones, volviendo al ejemplo, por lo tanto, o la persona que lo hace no me hace caso, por lo tanto no tengo autoridad. Entonces, inmediatamente, ojalá dentro del mismo día, ustedes van a hablar con la persona que le asignó el proceso y le dicen, mira, revisé el proceso que me asignaste, pero no puedo hacerme cargo, porque resulta que la asignación de los camiones no depende de mí. Yo conversé con la persona, fue una persona muy amable, pero me explicó de que no me puede responder en el mismo momento, a veces no hay camiones, por lo tanto no están los recursos. Como no están los recursos, no me puedo hacer cargo del proceso. Y se acabó la cuestión. Y ahí ustedes se ponen a discutir con argumentos. Pero ¿cómo no te vas a hacer cargo si te corresponde? No me puedes pedir que me haga cargo de un proceso si no tengo los recursos. Obviamente, ¿no? Eso tiene que ser lo más rápido posible, ojalá el mismo día. Porque si ustedes dejan pasar, entonces, no, pues esto fue la semana pasada, pues, Pedro, la semana pasada te lo asignamos y no dijiste nada. Y sonaste. Cuidado. O sea, esto que acabamos de conversar vale todo el webinario. Y se van a evitar montones de problemas. Yo lo he vivido, ¿sí? A mí me hicieron en una situación X, no importa dónde, me dejaron, me asignaron una escuela un día miércoles, me acuerdo. Había una situación, hubo muchos despidos en una institución, me asignaron una escuela, el día jueves me reuní con las personas que quieren estar conmigo, uno de ellos me cuestionó con todo el derecho, porque era una escuela de diseño y yo soy informático. Yo no tenía los conocimientos para. Me di cuenta rápidamente. El día viernes me reuní con el decano, con los estudiantes, que estaba muy molesto porque habían despedido a la directora que había formado esa escuela. Por lo tanto, yo era un detalle. Pusieron no sé si tengo la foto todavía, pero pusieron un cartel que decía, no queremos un ingeniero a cargo de la escuela de diseño. Entonces dije, bueno, algo he hecho en mi vida porque me gané un cartel de repudio. Cuando no has hecho nada en tu vida, nadie te ataca, digamos, alguna vez tendrás que... Bueno, pero fueron súper respetuosos porque no pusieron mi nombre tampoco. Fue muy gracioso. Bueno, el día viernes yo le envié un email formal al rector diciéndole, señor rector, debido a esto, esto y esto, no me puedo hacer cargo. ¿Qué fue lo que apliqué? Gestión de proceso. Yo no me podía hacer cargo de esa escuela. No tenía, ¿qué cosa? Los conocimientos. Si no, no te puedes hacer cargo de una escuela de medicina porque tú sabes de educación superior, tienes que ser médico. ¿Cómo yo voy a hablar con personas que me hablaban, que manejaban términos que yo no entendía? No porque el diseño sea muy difícil, da lo mismo. Es porque yo no soy diseñador. Ahí lo apliqué y me salvé. Entre paréntesis, y para terminar este ejemplo, o esta evidencia, legalmente, el Código del Trabajo dice, no me lo sé de memoria, pero dice lo siguiente: a una persona, un trabajador, ustedes no porque son profesionales no son trabajadores, todos somos trabajadores. Cuando tenemos un contrato somos trabajadores. Están los empleadores y los trabajadores. ¿Ya? Bueno, el contrato, la ley laboral dice que no se le puede asignar una labor a un trabajador para lo cual no está preparado.
o que tenga menoscabo. ¿Sí? Y por lo tanto, a mí me asesoró un abogado y ese email que yo envié fue muy bien pensado, porque si el rector decía, pues, él no aceptó el cargo, entonces lo vamos a despedir, me despedían, pero me tenían que indemnizar, porque me estaban despidiendo porque me pedían hacerme cargo de algo que yo no podía hacer. En cambio, si yo mandaba un email así, no puedo hacerme cargo sin ninguna explicación, me podían despedir por, eso es otra figura legal que es como negligencia. Porque obviamente un trabajador tiene que hacerse cargo de lo que le pidan, a menos que demuestre que no tiene las condiciones. Y eso fue lo que yo dije en ese email. Y funcionó, me dejaron a cargo de las carreras que yo ya administraba y pusieron a otra persona a cargo de esa escuela. Ahí tienen ustedes una aplicación súper práctica de proceso. Es un conjunto de actividades, es transversal, ¿se fijan? Fíjense acá, ciclo de obra: contactar al cliente, estudiar propuesta, programar la obra, realizar la obra, entregar la obra, realizar postventa. Esto es algo horizontal, pero atraviesa distintas partes, en este caso de una empresa constructora, por ejemplo. ¿Sí? La gente que hace venta, la gente que está a cargo de la construcción, la gente que está a cargo después de, qué sé yo, alajar los departamentos, supongamos lo que sea. Entonces, el proceso es horizontal y las estructuras organizacionales son verticales. Entonces, por lo tanto, hacer gestión de procesos, no levantar áreas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el proceso de contratar, aquí participan áreas usuarios y áreas de planificación. Las empresas tienen áreas que planifican, no es llegar y contratar personas, tiene que justificarse, etcétera, etcétera. Pero la gerencia de personas es quien se encarga de hacer la selección de común acuerdo con la área de planificación, selecciona, formaliza, ¿ya? Inducir es preparar a alguien para que trabaje en la empresa, y después la área usuaria es quien recibe a la persona contratada. ¿Se fijan? El proceso se llama contratar, pero atraviesa a distintas partes de la organización. Y también hay alguien que se encarga de proporcionar el espacio físico, algo tan simple como que la persona tenga un escritorio, tenga un computador según los estándares, tenga un espacio cómodo donde poder desempeñarse, que esté físicamente con el departamento que le corresponde, no va a estar en el otro lado de la empresa, es muy difícil trabajar así, etc. Ahí ustedes tienen la mirada clara que gestión de procesos no levantar áreas, es identificar un proceso que va de principio a fin, que agrega valor. Esto es bien interno, contratar es algo muy interno, pero algo muy importante, y también es un proceso. Y también tiene que tener una persona a cargo. Obviamente hay gente que va a opinar, ¿ya? Probablemente va a haber una primera, en el proceso de selección, probablemente el área de planificación es quien hace la primera entrevista, luego la gerencia de personas, ¿sí? Probablemente ahí participa quien va a ser la jefatura directa de la persona que se va a contratar, eso es lo más común, y finalmente, cuando están todos de acuerdo, la persona es incorporada. ¿Ya? Bueno, nosotros no estamos estudiando, no estamos compartiendo la gestión de procesos en general, GP, gestión de procesos, sino específicamente según los planteamientos, ¿no es cierto?, de Juan Bravo. Y él dice, mire, usted para hacer una buena gestión de procesos tiene que desarrollar 17 prácticas agrupadas en 5 fases. Cada fase que va avanzando, fase 1 o primera fase, segunda, tercera, cuarta y quinta, implica que cada vez hacemos mejor la gestión de procesos. Entonces, la gestión de procesos integra, reúne, modela, optimiza, formaliza, controla y mejora los procesos de la organización. Si ustedes se fijan, ya que dijimos que la gestión de procesos es la esencia de la organización, qué es lo que hace la organización, entonces lo que estamos diciendo, que la gestión de procesos permite que la organización funcione de buena manera. Así de simple. Bueno, veamos rápidamente cuáles son estas 17 prácticas y 5 fases. Bueno, ahí les presento al doctor Juan Bravo Carrasco. Él es el autor de todo esto. Y él propone, bueno, esto
Si ustedes vieran las distintas versiones de los libros que ha ido sacando, verían de que esto ha ido cambiando en el tiempo. Algunos temas permanecen, pero otros han ido evolucionando. Así que la mirada actual puede ser que cambie. La primera fase es cuando integramos la gestión de procesos a la organización. Hay que conocerla, hay que alinearla con los otros conceptos que maneja la empresa y hay que incorporarla formalmente dentro de la organización. Y muchas veces se arma un departamento de gestión de procesos. Pero cuando tú le explicas a la organización está formada por personas, ¿no es cierto? Tú le explicas, por ejemplo, a una gerencia la utilidad que tiene la gestión de procesos, y rápidamente se dan cuenta y la aceptan. Y la aceptan como algo muy positivo. Esa es la primera fase. La segunda fase, bueno, primero vamos a identificar cuáles son los procesos. ¿Cuántos procesos hay en la organización? Si tú empiezas a preguntar, cada cual habla de los que conoce. Bueno, contratación, despido, dice las personas de recursos humanos, talento humano. La otra persona dice, bueno, comprar materia prima y trasladar materia prima, dice el encargado del departamento de adquisiciones, por decir algo. Bueno, por supuesto, dice otro, vender y hacer postventa, dice el encargado del departamento de venta y postventa o de venta. Pero ¿cuántas son? Eso lo dice el mapa de proceso. Les voy a mostrar un ejemplo, es trivial, ¿eh? Es una representación gráfica con cajitas, no tiene ninguna complejidad, pero nos permite saber que tenemos 10, 15, 25 o 14 procesos y sabemos cuáles son y cuántos son. Luego, cada uno de esos procesos lo describimos con un modelo, con un flujograma de información. Llegar a la segunda fase ya es un tremendo avance en las organizaciones, porque antes de eso, como les decía, claro, la gente sabe su trabajo, pero no tiene esta visión de conjunto, no entiende lo que necesita el otro, muchas veces se molestan, y nadie tiene la mirada completa. Se supone que la gerencia debería tenerla, pero no necesariamente. A lo mejor la misma gerencia se va a sorprender cuando se dé cuenta que, invento, el área de ventas tenía 17 procesos y pensaban que eran 4, por decir algo. Tercera fase, aquí pasamos a una gestión estratégica de procesos. ¿Se fijan cómo vamos avanzando? Priorizamos los procesos, los evaluamos, ya los tenemos descritos, los tenemos incorporados, ya los hemos mejorado, pero ahora vamos a definir indicadores para los procesos. ¿Sí? Y vamos a gestionar los riesgos asociados a los procesos. Fíjense que en cualquiera de las fases que estemos, siempre hay gestión del cambio, siempre. Porque cada vez hacemos las cosas distintas, por lo tanto tenemos que entusiasmar, esa es la mejor manera de hacer gestión del cambio. Para que vean lo útil que es trabajar de esta otra manera, es que es mucho mejor, que va a evitar un montón de conflictos. Cuarta fase, optimizamos. Hacemos mejoras o rediseñamos. ¿Cuál es la diferencia? Mejorar es cuando el proceso en realidad casi lo hemos definido recién, porque se hacía pero no se sabía bien cómo se hacía. Rediseñar es cuando había un diseño previo, que no es lo más común. Muchas veces los procesos simplemente aparecen porque se necesitan, se empiezan a hacer de cierta manera porque alguien, una persona, lo propone así, lo hace así, todos los demás lo imitan, y a veces los procesos se hacen según le toquen a Pedro, se hacen de una manera, o si le tocan a Juan, el mismo proceso, lo ejecuta de una manera distinta, o si le toca a Diego, lo hace de una manera distinta. Bueno, eso no es una buena forma, porque por un montón de razones que son obvias, pero además, alguno de ellos tres lo hace mejor. Bueno, hagámoslo todo como el que lo hace mejor, como lógico, ¿no? Y por lo tanto, ahí lo que podemos hacer es gestión de proceso, analizar el proceso, describirlo, mejorarlo o rediseñarlo según sea, y tomar lo mejor de cada experiencia. Y se hace con Pedro, con Juan y con Diego participando. Luego elaboramos el procedimiento, que es este documento muy breve, máximo 5 páginas, que lo describe, y lo implantamos. Implantar significa, nos ponemos de acuerdo y de aquí en adelante lo empezamos a hacer así. Hemos avanzado harto, ¿no? Partimos de una situación en la cual sabíamos que había procesos, pero ni siquiera sabíamos cuánto eran, a una situación en la cual ya tenemos un procedimiento. Entonces, cuando alguien llega a la organización, oye, tengo que hacer el despacho de productos fuera de la región. Toma, aquí está el procedimiento. Estoy haciendo una caricatura, pues lo más probable que esté en formato digital, pero está el procedimiento. Un documento sencillo, máximo 5 páginas, que explica cómo se ejecuta el proceso. Y la quinta fase, excelencia operacional. Aquí logramos que todos trabajemos profesionalmente, controlamos mejor los procesos y realizamos mejora continua. Y esa es la gestión de procesos
con todas sus fases, partiendo lo más básico, que es conocer la gestión de procesos. Ahí es cuando vendemos la gestión de procesos, que es un poco lo que yo estoy haciendo con usted. Yo le estoy vendiendo un concepto, vendiendo en el sentido que ustedes lo consideren útil. Bueno, este ha sido el gigantesco aporte del doctor Juan Bravo Carrasco. Bueno, ¿qué beneficios tiene? Aquí tienen una lista. Permite que los procesos se alineen con la estrategia. La estrategia es la lógica que ocupa la empresa para lograr su objetivo. Permite aplicar técnicas como análisis de cadena de valor de Michael Porter. Eso permite darnos cuenta de lo que se necesita para que el proceso funcione y además qué es lo que aporta a la organización. Porque acuérdense que un proceso es un conjunto de actividades que agrega valor a la organización, a los clientes. Y si nos damos cuenta que no agrega mucho valor, entonces no es un proceso. ¿Y qué hacemos? Se acabó nomás. O si agrega muy poco valor, o si tiene mucho riesgo, o si falla mucho, a lo mejor lo externalizamos. A lo mejor este tema de que los camiones con los choferes, que los envíos, que es tan complejo, ¿se acuerdan que incluso nos dimos cuenta que nos quisieron pasar este proceso y en realidad no manejamos nosotros la asignación de los camiones? A lo mejor nos damos cuenta que como organización, no nosotros como informáticos, como organización nos damos cuenta de que es mejor externalizarlo. Y simplemente contratamos una empresa de transporte, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque es un proceso muy complejo para nosotros que nos saca del foco. Nuestro foco es, invento, fabricar zapatos, no manejar camiones. ¿Por qué una fábrica de zapatos tiene que tener camiones? ¿Quién dijo eso? La fábrica de zapatos tiene que hacer su esfuerzo de producir los mejores zapatos del mundo. Ese es su objetivo. Pero bueno, esto es lo que estoy diciendo, tampoco es muy original. Si externalizar procesos existe hace mucho tiempo. Pero lo interesante es que con la gestión de procesos nos damos cuenta entre todos que es lo más obvio. Bueno, formalizar los procesos, otro beneficio. Tener los costos, cuánto cuesta la distintas actividades de los procesos y cuánto nos cuesta que no se hagan las actividades. Tener indicadores de gestión, manejar riesgo. Es mucho más factible implementar un ERP, un paquete de software de gestión de empresa. Los ERP son paquetes, el más común, el más conocido es SAP. SAP es la empresa que lo produce, o el producto. Bueno, ERP es el concepto, SAP es el producto. Es uno de los más usados en el mundo. Tiene todo estandarizado y es mucho más fácil con la mirada de gestión de procesos darnos cuenta de cómo debemos implementar un paquete de software importante como un ERP. Acuérdense que los informáticos no siempre construimos las soluciones. Nosotros implementamos soluciones. Es perfectamente posible que el software en sí lo compremos a terceros, como un ERP. Es más fácil hacer auditoría y control de gestión. Podemos hacer análisis BPM, Business Process Management, es una mirada más estructurada de gestión de procesos, que está orientada a procesos tecnológicos. Es mucho más fácil implementar un workflow, un flujo de trabajo, controlar los costos, lograr mejora continua, rediseñar, etc. ¿Qué dijimos que lo primero que tenemos que hacer? Una vez que estamos convencidos de la utilidad de la gestión de procesos, el mapa de procesos. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa de procesos cualquiera, que tiene, como les dije, algo muy simple. Está dividido en 3 grandes partes: los procesos de dirección estratégica, que más o menos son planear, realizar, controlar y retroalimentar. Aquí están los procesos de alto nivel, liderados y asignados a las personas que ocupan la jerarquía más alta dentro de la organización, gerencia básicamente. Y, por el contrario, los procesos de apoyo son los típicos procesos que existen en casi todas las organizaciones. En casi todas las organizaciones hay que preocuparse de la sustentabilidad de los procesos en sí. Ahí habría un encargado de procesos, podríamos ser nosotros. Gestionar los proyectos, la calidad, contratos, tecnología y soporte, la parte legal, transporte, servicios básicos, contabilidad, finanzas, compras. Dentro de los procesos de personas, este simbolito es como una especie de tarjeta, es porque dentro tiene varios procesos. Personas, por ejemplo, tienen lo que tiene que ver con contratar, capacitar, compensar y desvincular. ¿Ya? Así que es bastante probable que organizaciones de más o menos del mismo tamaño o incluso del mismo rubro, los procesos de apoyo sean bastante parecidos. Y lo mismo que los procesos de dirección estratégica, son más o menos eso. ¿Dónde está la diferencia? En los procesos de negocio, que aquí es donde nosotros vamos a intervenir más probablemente como informáticos. En general, los procesos de dirección estratégica
lo gestiona la alta dirección y nosotros no participamos mucho en eso, en general. Y los procesos de apoyo normalmente están totalmente resueltos, hay paquetes de software ya súper estándar para gestionar contratos, pagos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está nuestro mayor aporte? Lo más variado, en los procesos de negocio. Y aquí, si fuera una fábrica de zapatos, entonces se nota en los procesos de negocio actividades que son propias de la fabricación de zapatos. En este caso, bueno, es una empresa que vende muebles, algunos los compra a terceros y los vende y otros los fabrican ellos mismos. Entonces, proyectar venta es común a la parte comercializar al detalle y fabricar muebles, pero obviamente comprar, cuando uno compra muebles, es distinto que cuando compra la materia prima para fabricarlo. ¿Se fijan? En el caso de comprar muebles de terceros para venderlo, se habla de reponer, en el caso de fabricar se habla de producir, porque nosotros mismos los fabricamos. ¿Ya? Y los vendemos con entrega en tienda o los enviamos a domicilio. Por supuesto, esto es un ejemplo, pero no está muy alejado de la realidad. No crean que las organizaciones tienen 5.300 procesos, porque es muy difícil. Si ustedes piensan que lo más probable es que cada proceso esté a cargo de una persona, que una persona no puede estar a cargo de 200 procesos, tendrá 1, 2 o 3 a su cargo. Por supuesto, hay procesos de más alto nivel que tienen procesos dentro, pero lo más probable es que ande por los 40 procesos, no mucho más que eso. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos los beneficios y ya tenemos el mapa de procesos. ¿Y cuáles son los objetivos de esto? Bueno, aumentar la productividad de los procesos, o sea, que salgan mejor, ¿ya? Y que estén controlados, ¿ya? Que se sepa qué está ocurriendo. Y para eso necesitamos un dueño de proceso. Ahora ustedes dirán, ¿qué hace un águila? Esa águila es la ocupa Juan Bravo como una representación de la visión sistémica. El águila vuela muy alto y ve la totalidad de lo que ocurre y ve lo específico. Un águila en el suelo es muy vulnerable. Entonces, el águila, por ejemplo, caza roedores. Entonces, lo que hace el águila es volar, captar gran parte de lo que está ocurriendo y después se enfoca en su meta, que es agarrar un ratón que va por el campo. Entonces, el águila se tira y captura al ratón. Tiene que ver la totalidad y lo específico. Y la gestión de procesos permite lo mismo. ¿Ya? La totalidad es la mirada de todos los procesos y después podemos mirar cada proceso específico y dentro de cada proceso, cada actividad específica. Hay que lograr, uno de los objetivos de la gestión de procesos, lograr sensibilizar respecto a que las personas entiendan que es un proceso completo. Por ejemplo, el proceso de comercializar al detalle en esta empresa que vende muebles. ¿Sí? Y aquí está específicamente la etapa vender con entrega en la tienda. Entonces es una especie de multitienda donde llega un cliente, es atendido por un vendedor, el vendedor acuerda, le ofrece los productos, el cliente acepta y el vendedor podría tener acceso a una aplicación informática que está representada por esa cajita verde. Esa es una actividad con un apoyo informático, computacional, y genera una nota de venta, porque sé que NB es nota de venta, por dos razones. Primero, porque el símbolo representa documento, puede ser en papel o electrónico, pero además porque abajo esto se llama flujograma de información, dice NB nota de venta. La idea es que sea autocontenido. Esto es lo que ven la mayoría de las personas cuando preguntan, ¿cómo es esto del vender con entrega en tienda? Ahí está el proceso, y le muestran este diagrama, este flujograma de información. Si ustedes se fijan, para izquierda, derecha, arriba, abajo, el vendedor atiende, genera nota de venta, el cajero recauda el pago, y luego la persona se acerca a un lugar, está representado por aquí, por una columna que dice bodega, donde lo atiende un administrativo, que prepara el despacho, revisa, genera la guía de despacho, las guías de despacho, algunas las almacena, otras se la entrega al cliente, luego el despachador va a buscar físicamente el objeto que compró, el refrigerador, perdón, eran muebles, la mesa que compró, por ejemplo, probablemente se la presenta, la persona la revisa, o a lo mejor no, a lo mejor está ya embalada, ahí depende, hay muchos factores.
Un proceso tampoco describe todo, digamos. Si ustedes se fijan, acá está el concepto básico. Eso es lo que nosotros queremos representar. Y cuando se produce el proceso de entrega, hay un registro computacional de que los muebles fueron entregados y la persona se lleva a su mesa, probablemente desarmada, supongamos, y hay un aviso al analista de finanzas que tiene que hacer cuadratura de lo que está en bodega, lo que se vendió y todos los temas contables que para mí son muy complejos. Y el cliente recibe la guía de despacho 1, guía de despacho 2, probablemente para salir de la tienda entrega la guía de despacho 1, supongamos que se lo lleva en su vehículo o algo así, y la otra guía de despacho queda en su poder. ¿Por qué sé que GD guía de despacho? Porque ahí dice. NB, nota de venta, CP, comprobante de pago, OE, orden de entrega, GD, guía de despacho. Estos términos y estos documentos son los que se ocupan en el proceso. Y ahí tenemos los objetivos. Ya. ¿Cuáles son las claves para que esto sea útil, sea interesante? Bueno, todos los procesos deben estar mirados desde la estrategia, porque la estrategia es lo que la organización define que va a hacer para lograr sus objetivos. Entonces, tiene que tener claro por qué hace lo que hace. Tiene que haber dueños de procesos, ya lo dijimos, con indicadores de gestión. Tiene que quedar claro quiénes son los clientes, cuáles son las áreas que apoyan la gestión de procesos. ¿Ya? Y nos basamos en los planteamientos de autores tan antiguos como el señor Taylor, que viene del siglo XIX, Michael Hammer, es de fin de los 80, principios de los 90, fue el que creó, junto con el señor Champi, crearon el concepto de reingeniería de procesos. La gestión de procesos saca elementos de ahí. Adam Smith, el famoso economista del siglo XVIII, creo que, Peter Drucker, un señor ya fallecido, bueno, todos estos están fallecidos en realidad. Sí, creo que Humberto Maturana falleció hace poco. Peter Drucker fue la persona que creó la administración moderna y Maturana es un doctor en biología, lamentablemente fallecido, que hizo grande aporte a nuestro país y él habla de los sentimientos y un montón de cosas más. Bueno, todos estos autores proporcionan elementos que Juan Bravo decidió incorporar y por eso aquí plantea todos, cuando quiero hacer algo bien, aplico métodos, tengo que lograr que todos participen, tengo que romper esta idea que yo llego ahí como iluminado, aquí tengo el proceso perfecto, no, tengo que lograr que participen, que tengamos una visión sistémica, la totalidad y lo específico, acuérdense del águila, modelamiento visual, flujograma de información, mapa de proceso, ¿ya? Y cuidar el contenido y la forma de los procesos, para que esto resulte bien. Bueno, aquí hay una representación de un diagrama, un flujo que si yo les pregunto, explíquenmelo por favor, ustedes me lo explican rápidamente, es de punto de vista lógico o algorítmico bastante sencillo. Bueno, lo que les voy a decir no lo planteo para que ustedes se sientan como superiores a nadie, tómenlo con mucha humildad, pero la gran mayoría de las personas no entienden nada de lo que aparece acá al lado izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué? No porque nosotros seamos más inteligentes que ellos, es simplemente porque nosotros desde el primer semestre de nuestra carrera estamos desarrollando esta lógica, pero la mayoría de las personas no la ha desarrollado nunca, no tiene por qué. Por lo tanto, este tipo de flujo con vueltas atrás, con preguntas, son difíciles de entender. Entonces, aunque usted no lo crea, una pequeña ironía, hay empresas donde los diagramas de flujo no los entienden, se elaboran manuales que nadie lee, no hay inducción de los trabajadores de los procesos, o sea, la persona llega y dice, bienvenido Pedro, usted está a cargo de este señor, explíquele qué es lo que se hace, y Pedro hace lo que puede, le explica lo que entiende, entonces todo es confuso. También ocurre que las personas realizan su trabajo sin guía formal, los procesos cambian según el lugar, según la persona que está a cargo, existen diferentes visiones de lo que hay que hacer, las personas, eso es natural, tendemos a maximizar nuestra parte y perdemos el foco de la empresa. O sea, yo estoy a cargo de venta, gano comisión, vendo como loco, no me importa si después produzco un tremendo atasco porque cuesta mucho fabricar los zapatos que yo vendí exageradamente, no es mi problema, yo gano mi comisión, hasta luego. Eso es lo que se llaman feudos, con la visión, con la mirada a la gestión de procesos, vemos la totalidad, acuérdense el águila, y se documentan procesos solo por el cumplimiento, y este juego de palabras, cumplo pero miento. O sea, cumplo lo formal, aunque sé que en realidad no sirve de mucho. Todo esto lo podemos evitar con la gestión de procesos. Este diagrama que está acá es un caso real. Era un laboratorio clínico. Este mapa
este diagrama, que probablemente si lo miramos en detención lo entenderíamos. Tiene preguntas, vueltas atrás, tiene muchos participantes. Repito, esto es real. El autor cuenta en su libro de que vio la presentación, esto lo hicieron unas enfermeras de una universidad muy famosa, creo que es justamente de la Católica, y al presentar su diagrama, ellas mismas se confundieron, las personas que lo habían hecho. No porque sean tontas, cuidado, si esto no tiene nada que ver con inteligencia, tiene que ver con una complejidad desmesurada. Entonces, en lugar de hacer un tremendo flujograma, hacemos muchos flujos más pequeños. Entonces vamos explicando por partes, mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Bueno, la gestión de procesos evita estos diagramas complejos. ¿Y cómo lo hace? Con modelamiento visual. ¿Qué ocupa? Mapa de procesos que ya comentamos, flujograma de información, por cada proceso un flujograma, y lista de tareas de la actividad. Cada una de las cajitas del flujograma es una actividad y cada actividad tiene una lista de tareas. Entonces, es muy simple. Estas tareas están descritas en un documento y eso es todo. Y cuando cambia el proceso, cambiamos las tareas o las describimos de una manera más simple. ¿Ya? Aquí está el ejemplo que ya comentamos del mapa de procesos. Como ustedes ven, no es más complejo que esto. Puede haber una empresa que tenga, organización que tenga más, pero lo agrupamos por último. Esto está hecho en PowerPoint. ¿Por qué en PowerPoint? Porque todo el mundo tiene PowerPoint. Listo, se acabó. Que yo conozco un software que dibuja mucho más bonito, de acuerdo, pero me envía el diagrama y si no tengo el software o no lo sé usar, no, PowerPoint, y se acabó. ¿Es un poco latero hacer diagramas así en PowerPoint? Sí, puede ser un poco demoroso, pero tampoco lo vamos a estar cambiando todos los días. Tampoco tiene que estar esto hecho en 10 minutos. Nos podemos demorar un poquito, pero la idea es que todos lo entendamos y después cualquiera lo pueda modificar y mejorar. Y acuérdense el flujograma de información por cada proceso que hayamos identificado. Este fue el que ya analizamos. Aquí están la lista de tareas de en este caso, la actividad de entregar. La actividad de entregar, ahí está, esa cajita que está ahí, esa es la actividad de entregar, la hace el despachador. ¿Ya? Por eso dice rol despachador. ¿Cuáles son las tareas que hace el despachador para cumplir con la actividad de entregar? Toma la guía de despacho, busca el producto, registra, rebaja el stock, verifica el producto, entrega al cliente y envía a finanzas. Y eso es todo. ¿Ya? Con esto debería mantener ordenada la bodega y tener muy controlada la guía de despacho, porque cada guía de despacho representa que salió un objeto físico de la bodega. En este caso son muebles, pero podría ser cualquier otra cosa. ¿Cuánto creen que se demoran en explicar este proceso a una persona? Con este flujograma y con esta lista de tareas. No creo que sea muy complicado. Oye, pero es que hay 40 procesos más. De acuerdo, pero ¿vale la pena o no vale la pena describirlo con claridad, con sencillez, con precisión? Claro que vale la pena. Cualquier persona que llega a hacerse cargo del rol de despachador, cuando se le capacita, se le entrena para que entregue el producto, es mucho más fácil así. O sea, se gana mucho más que el esfuerzo de escribir. Y como digo, los procesos en general duran mucho tiempo en la organización. Los procesos tienden a mantenerse mucho tiempo. Aquí tenemos una variante que es el proceso contratar, y un poquito más complejo. Y está el proceso genérico de contratar, pero tiene una variante que es con concurso externo. Lo que está descrito acá es que la organización, cuando necesita llenar un cupo, lo que hace es buscar dentro de sí misma. Y cuando nadie cumple o a nadie le interesa, entonces ahí hace concurso externo. Pero es el mismo proceso, el proceso de contratar. Entonces podemos hacer dos flujogramas distintos. El de la izquierda, que es el que usamos casi siempre, y el de la derecha, el que usamos cuando necesitamos, como se decía antes, postular por el diario. Ya no se ocupa ese término. No sé si los diarios siguen publicando ofertas de trabajo, no lo sé. Yo creo que ahora se usa mucho más LinkedIn. Ahora, nosotros queremos que los procesos se entiendan fácil, y por lo tanto usamos algunos
criterios. El primero se llama curso normal de los eventos. El proceso describe lo que ocurre el 99% de las veces. ¿Sí? Ese es el curso normal de los eventos. Y cuando hay excepciones, lo manejamos como excepciones. No se encontró el cliente al cual le enviamos los muebles. Muebles que están pagados, acuérdense. Bueno, ahí lo manejamos como excepción. Y habrá una serie de actividades que hacer cuando no se encuentra en la casa o en el domicilio de la persona. Ahora, como nosotros tenemos bien definidos nuestros procesos, y como lo hicimos entre todos, alguien con experiencia dijo, oye, hay que avisar el día y la hora en que vamos a entregar los muebles, porque es súper complicado que el camión vaya a un lugar y no encuentre. ¿Qué hace el camión? Se tiene que devolver. Después tiene que ir de nuevo. Le vamos a cobrar de nuevo. Es súper complicado. El curso normal de los eventos es que la persona escogió los muebles, los pagó el envío y luego los recibe. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, nos vamos a asegurar de algo tan obvio, ¿no? Pedirle el número de teléfono a la persona y dentro del proceso, alguien que coordina, por ejemplo, para el día jueves, la entrega de los muebles, porque no se manda un camión con 2 mesas y una silla y después el camión vuelve vacío y se le ponen 2 mesas más y parte para otro lado. No, en general el camión se llena y va a un sector cercano y va entregando en orden, ¿no es cierto?, los muebles. Entonces, cosas tan básicas como dejar los muebles que se van a entregar al final al fondo del camión, entienden por qué, ¿no? Para no demorarse tanto en sacarlo. Son cosas de sentido común, pero esas cosas de sentido común aparecen cuando se definen los procesos en las situaciones en las cuales participan todos. Porque alguien dice, uy, me acordé, cuidado con dejar los muebles ordenados porque él ha hecho entrega de muebles. ¿Se fijan? ¿Se fijan la importancia que todos nos sentemos alrededor de la mesa? El señor que maneja el camión, el tipo que embala los muebles, el que le pone protección de cartón. A lo mejor va a decir cosas como, ha pasado un par de veces que los cajones se suelten y se rompen, hay que usar tal o cual tecnología. Bueno, todo eso es parte del proceso. El curso normal de los eventos es que la mayoría de las veces está la persona para recibir sus muebles porque le avisamos. Mira qué fácil. ¿Ya? ¿Qué es lo que es SPPP? Esa me encanta. Significa simplificar procesos, potenciar personas. Un proceso con esta lógica no es una descripción tan detallada, porque se deja espacio para que el ser humano que está a cargo de la actividad ocupe su sentido común, su formación, su criterio para obtener resultados positivos. Es imposible hacer un manual que diga todo. Si el cliente se enoja y empieza a insultar por teléfono, haga tal cosa. No. Nosotros simplificamos el proceso, potenciamos a las personas, los hacemos dueños de los procesos, de las actividades que les corresponden, y esas personas toman confianza y son capaces de solucionar las situaciones que van apareciendo. Y si aparece una situación que no tuvo solución, entonces podemos hacer una reunión, la analizamos entre todos y tomamos una decisión de cómo manejarla a futuro como una excepción. Eso va a ocurrir, claro que sí. Además lo hace más entretenido. SPPP significa simplificar el proceso y potenciar a las personas que participan. Entonces, las actividades, estas cajitas cambian de acciones mecánicas, yo hago esto porque así me lo dicen, a objetivos. La persona define, entregar significa que el cliente reciba el producto. Este entregar, acuérdense, venía de entregar en la tienda. Entonces, obviamente la persona va a decir, bueno, voy a hacer lo más amable posible, probablemente lo voy a felicitar por su compra, le voy a mostrar el mueble para que lo vea, a lo mejor antes de embalarlo, si se puede, etc. ¿Por qué? Porque entregar pasa a ser un objetivo. Y además, eso hace que las personas se sientan mejor con su trabajo. Las personas nos sentimos bien cuando hacemos bien las cosas. Entonces, si yo me siento partícipe de un equipo, entiendo la importancia de la entrega, porque imagínense, el vendedor atendió estupendo, logró vender, ganamos dinero, etcétera, etcétera, pero el que entrega el mueble es mal educado, grosero, y si el cliente se molesta y dice, ¿sabe qué más? No me entregue nada. Vuelve y anula la compra nomás. Hay que devolverle el pago, se pierde tiempo. Entonces, algo tan, comillas, simple como la entrega de, en este caso, el mueble, pasa a ser muy importante.
Y la persona que está a cargo es mucho más fácil que se motive. Entonces, el modelamiento visual, usar mapa de procesos, flujograma de información, tiene un montón de ventajas o beneficios. Permite ubicarse más fácil, disminuye las contingencias, o sea, situaciones que no se entiende bien cómo manejar, facilita la inducción cuando llega alguien, la capacitación, se estandariza lo que se puede estandarizar, se identifican los gatos amarrados. Eso es una historia que cuenta en el libro, que, bueno, una historia muy interesante de un gurú en la India, no se las quiero echar a perder, pero tiene que ver con cuando hacemos actividades que no aportan nada y las seguimos haciendo porque siempre se han hecho. Es muy interesante, ¿ya? Por eso aparece un gato y aparece un puma, digamos, como diciendo, no, el gato amarrado implica hacer algo que no aporta. Si leen el libro lo van a entender mejor, no les quiero echar a perder la historia, pero tiene que ver con eso. Porque acuérdense que basta con que escribamos el proceso y nos vamos a dar cuenta de que hay actividades que no aportan, o cosas que no tienen ningún sentido. Oye, esta segunda copia, no sé qué, se le entrega al contador, y el contador dice, oye, pero si eso no me sirve para nada, si, eso era el año 90, cuando el sistema era manual, pero hace mucho que el momento de realizarse la venta, se registra el asiento contable y esa hoja no sirve para nada. Entonces, alguien pierde tiempo imprimiendo y entregando un papel, un documento que nadie mira. Se pierde papel, se pierde energía, y no hay nada más frustrante, eso lo van a aprender si es que no lo han vivido ya, que cuando alguien se da cuenta que hacía algo que no aportaba nada. Eso sí que es frustrante, porque es una sensación de pérdida de tiempo muy fuerte. El autor al principio del libro cuenta una historia muy interesante al respecto. Mejora el control del proceso, control en sentido, lo tenemos entre ciertos márgenes, no de que está alguien encima viendo qué están haciendo los otros, porque la gestión de procesos hace que las personas sean más independientes y se genera confianza. Es muy interesante, muy, muy interesante. Permite trabajar en equipo y lograr una totalidad en común y armonizar el hacer y el pensar. O sea, logramos equilibrar el hacer y el pensar. ¿Ya? ¿Cómo levantamos los procesos? Bueno, primero hay que dibujar, podemos usar una pizarra, hoja en blanco, empezamos a dibujar el flujograma, no importa que quede chueco o quede feo, da lo mismo. Pero hay que evitar juicios. No, este proceso está muy desordenado. A ver, no digamos esas frases, a ver, veamos cómo va. Y cuando la persona que dijo el proceso es desordenado, es porque no tenía la visión de proceso y pensaba que su compañero hacía algo sin ningún sentido. Y cuando ahora ve el proceso completo, se da cuenta que el compañero lo que hacía era por alguna razón práctica, que él la desconocía. Entonces, injustamente, decía que el proceso es desordenado. Entre paréntesis, en cualquier parte, cuando algo falla, yo les aseguro que la culpa es del otro, se lo aseguro. ¿Cuántas veces han escuchado, oye, esto falló, es mi responsabilidad, yo me equivoqué? ¿Cuántas veces han escuchado eso? No, es que la gente, no, es que el que protege los muebles para enviar lo hace pésimo. Y a lo mejor el que le toca proteger los muebles para el envío en el camión, le pasan muy poco cartón, por ejemplo. Entonces no puede proteger bien los muebles, o no le pasan esto, bueno, no sé si usarán cartón. Me imagino que ahora hay elementos de más tecnología. Entonces, él siempre falla, nos damos cuenta que no es por la torpeza del que tiene que proteger los muebles para el envío, sino es porque no tiene los elementos. Solución obvia, entregarle lo que necesita. Ponerse en el lugar de cada lector del informe para que todos entiendan lo mismo. Esto lo van a ver la jefatura, por lo tanto debemos describir bien. Busquemos los hechos. Cuando empiezan frases como no les gusta, el envío de los muebles se demora mucho. Veamos, ¿será cierto? A lo mejor es cierto, pero a lo mejor no. O a lo mejor la gente de envío dice, claro que nos demoramos, pues sí, no hay ninguna coordinación. Nos llegan a la bodega para despacho, el día lunes no hay nada, y el día martes está lleno y tenemos que hacer 10 viajes, pero no alcanzamos a hacer 10 viajes, entonces dejamos algunos envíos para el miércoles, pero el miércoles llegan más muebles, los ponen adelante, tenemos que enviar los muebles que llegaron al final, los enviamos antes que los que estaban desde el día martes,
Entonces, cuando ¿se fijan? Ahí estamos objetivando. Sí, efectivamente, nosotros demoramos, pero hay una razón. Entonces, la gente que normalmente habla sin pensar se da cuenta que hay un sentido y que hay que dosificar el envío. Bueno, son cosas de sentido común. La mayoría de las soluciones son obvias, porque están a la vista, porque entre todos estamos mirando lo mismo. Ah, ahora entiendo, disculpa, ahora entiendo, tengo que disculparme, siempre opiné que ustedes en envío eran un poco lentos, pero ahora me doy cuenta que era responsabilidad de nosotros, porque le enviábamos todo en forma muy desordenada, por decir algo. O a lo mejor nadie reconoce nada pero, públicamente, pero se dan cuenta, y con eso es suficiente. Si esto tampoco es una terapia de grupo, ¿sí? Aquí no se trata que todos empiezan a pedirse disculpas. Identificar los requisitos del cliente. ¿Quién es el cliente? Que él paga el producto o el servicio. Ese es el cliente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cliente? Que las muebles le lleguen en el mismo día, ojalá. Entonces, rápidamente nos vamos a dar cuenta que con el único camión que tiene la empresa no es suficiente, entonces subcontratemos los otros. La gente que envía sigue trabajando con su camión de la empresa, con el logotipo de la empresa, y un porcentaje de los muebles lo enviamos con una empresa de tercero. Al cliente le da lo mismo. ¿Qué le importa que el camión que llegó a la puerta dice o no dice mueble moderno? Le da lo mismo. Lo que quiere es su mueble en buen estado. Y quiere lo que compró. Cuidado con eso. ¿Ya? Y sobre todo escuchar. Normalmente nosotros nos imaginamos cosas que no sabemos. Por supuesto, yo me equivoco mucho también, pero a partir de la gestión de procesos, que ya llevo hartos años trabajando con este tema, harto, más de 15 por lo menos, tendría que ver, pero hace muchos años, trato de preguntar más y escuchar y no opinar tanto o decir cosas sin saber. Reconocer problemas de fondo, buscar la causa de los síntomas, discriminar entre lo que es y no es del proceso, porque puede haber actividades que no sean parte del proceso, y enfocarnos en el curso normal de los eventos. Y tenemos que definirlo. ¿Qué es el curso normal de los eventos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos que ocurra el 99% de las veces? Por ejemplo, que el cliente reciba los muebles el mismo día, o no se puede. Bueno, ahí hay que analizarlo. ¿Sería bueno? Sería bueno. Sería bueno que el mueble que se vendió el día lunes, se entregue el día lunes, porque así sale de la bodega. Hay un flujo constante. Interesante, ¿no? Bueno, para cada proceso podemos definir indicadores. Por ejemplo, costos por actividad de transacción, porque los procesos tienen costos. O sea, vendimos los muebles fantásticos, pero tiene un costo llevarlo en el camión. Ya sea que el camión es interno, o sea, es de la empresa, o ya sea que contratamos. A lo mejor nos damos cuenta que sale muy caro tener un camión propio de la empresa. Porque si el camión es propio hay que pagar la patente, si se echa a perder hay que arreglarlo. Si el chofer, el único que tiene la empresa, tiene un problema personal o se enferma, no tenemos envío. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta? Porque hay indicadores. Costos, tiempo, calidad. Y un elemento que ocupa el autor, el costo de oportunidad del problema. Lo más importante, tocar el corazón. Es una pequeña broma, tocar el corazón, está entre comillas, porque se refiere a mostrarle al dueño de la empresa la pérdida de dinero que va a tener si es que no mejora la entrega, por ejemplo, de los muebles. Y lo que aparece ahí en la imagen es un cockpit, es una cabina de mando de un avión de la Segunda Guerra Mundial, un Messerschmitt 109, y ahí están distintos indicadores, pero el más destacado, si ustedes se fijan, bueno, hay uno en el centro que tiene que ver con la inclinación del avión respecto a la tierra, pero el que está destacado arriba a la derecha es un reloj. Ese es un reloj, esa es una imagen real de un reloj de buen tamaño, porque el piloto tiene que saber aproximadamente cuánto tiempo le queda de combustible. Pues si se le acaba el combustible, hasta ahí nomás llegó. Entonces, los indicadores tienen que ser la menor cantidad posible, porque fácilmente nos confundimos, pero tiene que ser indicadores que muestren lo más importante, y lo que sea más valioso tiene que estar más destacado, como en este caso es el reloj. ¿Ya? También nosotros podemos encontrar los tiempos de reposo, porque una actividad no está siempre avanzando. Las actividades tienen, los procesos tienen actividades, ¿sí? Hay acciones específicas, pero hay tiempos de reposo.
este estudiante que mencionábamos que pidió postergar o eliminar una cuota de su escolaridad, ¿se acuerdan? Que hablábamos hace un rato. Bueno, hizo el trámite, entregó el documento, la secretaria se lo dejó, supongamos, arriba del escritorio del director o directora de carrera, pero pueden pasar varias horas, el director estaba en otro tema, andaba afuera, lo que sea, entonces hay tiempo de reposo. Es muy importante identificarlo y generalmente las mejoras de los procesos tienen que ver con disminuir los tiempos de reposo para que el cliente reciba su respuesta o su servicio o su mueble o lo que sea lo antes posible. Pero identificarlo es muy, muy importante. Y para eso tiene que haber un responsable de los procesos. Tenemos que entender el proceso completo. Debemos darnos cuenta de lo individual, lo específico de la actividad y también el todo, o sea, nuevamente el águila, lo general y lo específico. Lo importante que es la actividad, pero también la interacción entre actividades. Generar energía. Cuando tenemos una visión, cuando todos sabemos de qué se trata un proceso, cuando lo entendemos porque lo modelamos entre todos, incluso lo mejoramos entre todos, lo comprendimos, inevitablemente hay más energía positiva, hay ciertos cariños que empiezan a desarrollarse, ya no está esa mirada, este tipo que se demora tanto en llevar los muebles, o el que se demora tanto en embalarlo, ahora entendemos que no tenía los implementos necesarios, porque las personas en general no actuaban de mala fe. A lo mejor alguien estaba convencidísimo que con la cantidad de cinta adhesiva y cartón era suficiente para cubrir los muebles, pero esas cantidades se definieron en una época que los muebles eran más pequeños o que se vendían menos o lo que fuera. Entonces nos damos cuenta, por lo tanto se genera una cultura de respeto, las personas se potencian y todo mejora. Y el resultado del proceso es mucho más que la suma de las actividades. Eso quiere decir el R mayor mayor sumatoria A e I. La sinergia que se forma es mucho más potente que la suma de las actividades. Eso es lo que quería compartir respecto a la gestión de procesos. Y para terminar, quería mostrarles esta imagen que me sorprendió muchísimo. Esto es tomado de un video publicado hoy día por una persona, un youtuber que se llama Marcos. El canal se llama El Mundo de la Aviación y él está haciendo una serie en la cual cuenta sobre los portaaviones. Y esa imagen es un portaaviones norteamericano que cuesta, creo que tiene, no, ya no me acuerdo si 40.000 toneladas, van miles de personas, cuesta un portaaviones el que estamos viendo, cuesta más que todo el presupuesto de la Armada de Chile como de 50 años, uno solo. Es una cosa increíble. Pero esas personas que están ahí lo que hacen es gestionar el movimiento y la ubicación de cada avión que hay en el portaaviones. No son tantos, pero habrá 40, 50, 60 aviones, lo que sea. Y fíjense cómo lo hacen. Tienen una mesa con la forma del portaaviones y tienen un objeto más o menos del tamaño de una mano con la representación de cada uno de los aviones. En la imagen que está al centro se ve en detalle que cada avión está representado por es una figurita como de goma, y si ustedes se fijan, tiene clavado un chinche. Eso es porque en tiempo real, en cada momento, si ustedes van a esa sala y ven que el avión que aparece ahí como BFA 22 tiene un número 105 o algo así, bueno, ese avión que aparece puesto en ese lugar de la mesa, si ustedes van a la pista del portaaviones van a ver que está exactamente en ese lugar. Es decir, un portaaviones que vale miles de millones es gestionado, administrado a través de objetos físicos en un concepto de modelación visual participativa. Los chinches que ustedes ven ahí, que tiene un amarillo, eso significa que es un avión que se está preparando para despegar. ¿Sí? Y cuando tiene el chinche verde ya está listo. Bueno, creo que el chinche rojo significaba que le estaban poniendo armas, porque no todos los aviones despegan con armas. Cuando un avión tiene armas, obviamente corre el riesgo de tener un accidente mucho más grave, porque
no solo se destruye el avión, sino que podría explotar y destruir parte del portaaviones, etc. Bueno, todo eso que hacen estas personas es usando moderación visual participativa. Incluso están hablando por micrófono porque hay una persona en la cubierta del portaaviones con una cámara grabando y transmitiendo y mostrando efectivamente dónde está cada uno de los aviones. Y están un grupo de personas todo el día y toda la noche haciendo esa gestión, ocupando elementos de muy baja tecnología, como en este caso simplemente una mesa que parece de juego, ¿no es cierto?, con figuritas de goma o algo así, pero que tiene el concepto de entre todos estamos mirando y entendiendo qué es lo que ocurre, en este caso con un portaaviones. Cuando nosotros hacemos modelación visual participativa, entre todos tenemos una mirada a qué es lo que ocurre, no en nuestro portaaviones, sino en nuestro negocio. Ese es el aporte de la gestión de proceso, que creo que es bastante. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. No, nos pasamos un poquito del tiempo. Me parece que sí. Sí, nos pasamos un poquito. Pero, bueno, por lo menos para mí fue muy interesante. Ahora quisiera que ustedes tomaran el micrófono y preguntaran lo que estimen pertinente para poder aclarar dudas que hayan quedado. Rubén, ¿estás Yo no por ahí? tengo dudas, pero sí quisiera hacer un aporte. Estuve Dale. trabajando en una planta procesadora de semillas y al momento de hacernos la inducción, lo primero que hicieron es llevarnos un tour, como dijo usted, por toda la planta. Desde cuando entra el camión que viene a dejar la semilla recién cosechada, obtenida del campo, durante todos los procesos que pasa, el ensacado, el etiquetado y el despacho y todo. Y luego de todo eso, a uno le decían en qué puesto iba a trabajar dentro Qué de todo el bueno. proceso. Genial. Entonces, claro, decían usted va a trabajar en esta parte, que a mí me tocó, por ejemplo, el sector D, que era, a pesar de que sea la letra D, era una etapa inicial que nosotros recibíamos la semilla y teníamos que limpiarla, sacarle el polvo, la cascarilla que pudiera tener y dejarla lista para ensacado. Así que sí, a mí me hizo bastante lógico lo que usted dijo. Está bastante bueno. Perfecto, excelente. Bueno, Rubén, por, por sentido común no dijo la empresa, pero no me cabe duda que es una buena empresa. O sea, con lo que dijiste, queda claro. Sí, una multinacional. No me sorprende. Eh, yo tengo una frase que la quiero compartir con ustedes que dice, si ustedes se meten en el tema de la gestión de procesos, con lo que vimos hoy día y con los otros temas que ustedes manejan, por supuesto, tienen trabajo de aquí hasta que se jubilen. Porque hay muchísimas empresas, todavía la mayoría, la gran mayoría, que no tiene gestión de procesos. Piensen ustedes, estamos en un país en vía de desarrollo. No es común que las empresas chilenas tengan ese manejo. No me sorprendió que Rubén dijera que era una empresa multinacional. No, no estoy endiosando la empresa multinacional, pero estos temas vienen del mundo desarrollado. Entonces aquí viene la pregunta, ¿ellos son desarrollados y por eso generan esta idea? ¿O son desarrollados porque aplican esta idea? ¿Qué va primero? Yo creo que las dos cosas se complementan. Y lo podemos aplicar en cualquier cosa, o sea, puede ser la gestión de un hogar de ancianos, la municipalidad, un club deportivo, lo que ustedes quieran. Se cumple en cualquier organización humana, se cumple el hecho de que tiene un objetivo, tiene una estructura organizacional con algunos cargos, ¿no es cierto? Y tiene procesos, todos, todos. Por ejemplo, un club deportivo donde queremos que la gente se inscriba. ¿Cómo no sería interesante ocupar la misma técnica que vivió Rubén? Claro que es un poco distinto porque él ya había aceptado trabajar ahí, pero supongamos que queremos vender matrícula del club deportivo. Entonces le hacemos un recorrido y le mostramos cómo se preparan, qué sé yo, para competir, lo que sea, depende del deporte que practiquen, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos mostrando cuáles son los procesos que existen dentro. Entrenamiento, capacitación, mantenimiento de infraestructura, compra de implementos. O sea, si tú muestras a alguien, mira, esto es lo que nosotros hacemos, le queda clarísimo, ¿y qué opinión le queda? ¿Positiva o negativa? Muy positiva. Es mucho más probable que se inscriban en ese club deportivo, por ejemplo. Y además se gestione mejor. O sea, es un círculo virtuoso.
No digo que sea perfecto, puede haber conflicto, pero por último, si hay un conflicto, queda claro, estamos discutiendo de este proceso. Y están estas actividades involucradas. Bueno, y esto es lo que falló. Rápidamente, y falló nomás, pues bueno, arreglémoslo. Pero no empezamos a tirarnos las cosas por la cabeza, que usted no sé qué cosa, porque como les digo, yo, bueno, cuando viajaba en metro, que ya lo hago poco por motivos obvios, pero cuando viajaba en metro, a veces inevitablemente uno escucha, sobre todo en las tardes, personas que van del trabajo a la casa, no sé si lo han vivido, y tú lo escuchas conversar, y cuando hablan del trabajo, normalmente alguien se está quejando de otro, el otro el que metió las patas, el departamento no sé cuánto. Ahí no hay gestión de proceso. Bueno, además hay mala voluntad. A veces están pelando la empresa y van con el uniforme de la empresa, pero bueno, eso es más fácil que ocurra cuando no hay gestión de proceso, porque no queda claro quién hace qué, quién es responsable de qué cosa. Así que espero que les haya gustado. Gracias, Rubén, siempre por tu aporte. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, no me queda más que agradecerle de haberme acompañado. Estamos muy contentos en la comunidad de gestión en TI de haber hecho este webinario, haber compartido estas potentes ideas con ustedes. Si quieren que hagamos un workshop o un webinario en el cual apliquemos esto, ningún problema. Ustedes me avisan, nos coordinamos y lo que sí, yo pediría que participe sí el que está a cargo del proceso, para que entre todos lo hagamos el equivalente, ¿no es cierto?, a lo que estábamos mostrando acá, en la modelación visual participativa, definamos bien el proceso con la persona interesada y le podamos hacer un gran aporte. Así que están abiertas las puertas para apoyarlos con ese tipo de actividades. Y para terminar, les quiero recordar que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.